Eh, eh, Solamente es eso, ¿no? La semana pasada les había compartido y les dije que nosotros somos una familia en Cristo y que no tenemos por qué ocultarnos, por qué escondernos. Todos somos hermanos, todos somos hermanas en Cristo y que debemos de estar siempre unidos, ¿no? Entonces, no tenemos por qué avergonzarnos de que nos puedan ver o no. Al contrario, pienso que es una demostración de nuestra confraternidad, ¿no? De estar juntos todos. Así que oremos antes de comenzar esta clase de hoy y lo dejemos pues en las manos del Señor. Oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo que tú nos regalas, estos momentos que son importantes para nosotros, para los chicos, para las chicas también, para los que han podido entrar hoy en esta clase de hoy y los que van a seguir entrando, porque confiamos, Señor, de que van a seguir entrando porque tú los vas a traer a los chicos que faltan y porque esta clase es muy importante para nosotros y conocer, saber de tu palabra también, Señor. Conforme a lo que tú nos has enseñado, conforme a lo que tú nos quieres enseñar, eso mismo también podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Perdónanos si en algo te hemos fallado, si en algún momento hemos pensado mal o si en nuestro corazón ha habido algo de maldad. Límpianos, perdónanos, Señor, para poder dar frutos y frutos agradables delante de ti, Señor, con nuestras palabras, con nuestros hechos y con nuestras obras también, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos des sabiduría y que todo lo que aprendamos hoy lo podamos guardar en nuestro corazón y también ponerlo en práctica. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Bien, chicos, lo primero que siempre hacemos es que ustedes tengan sus cuadernos, sus lapiceros, y ya puedan apuntar todos los detalles que podamos compartir hoy. Eh, Qué bueno verte acá también a Israel. Buenas noches, ya sea Israel o de repente Samuel. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Bien. Eh, lo primero que encontramos, normalmente aquí Anthony, si es que está, Anthony, ¿estás ahí? No creo que esté, todavía no llega, creo que Anthony, pero Samuel, ¿no? Samuel, buenas noches, Samuel. Pero les pido por favor que ustedes puedan tener sus Biblias hasta que venga nuestro hermano Anthony, porque recién ha salido del trabajo y seguro está demorando un poquito, ¿no? Para que nos pueda ayudar. Normalmente lo pone ahí. Entonces, vayamos a nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 12, ¿sí? Sus Biblias, por favor, para que puedan buscar, ¿no? Y yo les voy a leer el texto, ¿sí? Comenzamos. Dice, en el versículo 12 de San Juan, capítulo 15, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Recuerden que desde el comienzo, desde el versículo 15, perdón, desde el capítulo 15, versículo 1, habíamos hablado de que Jesús decía que él era la vid, ¿no? Y su padre era el labrador, ¿no? Entonces, aquí también Jesús hace un mandamiento. Esto no es cualquier palabra, sino más bien está especificándose y aclarando algo. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Este es mi mandamiento, dos puntos ponemos ahí, y dice, Jesús repite con frecuencia el tema de repetir muchas veces, normalmente cuando alguien quiere expresarse o quiere decir algo, o quiere aclarar, o quiere confirmar o afirmar más el contexto de lo que quiere decir a alguien, normalmente repite una y otra vez, ¿no? Es como en el colegio cuando le dice al niño a alguien, no agarres esto, no agarres esto, no agarres esto, y le dice por qué. Entonces, quiere afirmarle algo y decirle que no lo agarre porque esto puede pasar
si hace tal cosa. Pero acá Jesús más bien nos va a afirmar algo, nos demanda algo. Es un mandamiento que debemos de cumplir y él lo repite una y otra vez en los textos anteriores, ¿sí? Estas mismas palabras es porque el autor, que viene a ser el apóstol Juan, considera que es muy importante para nosotros o es importante para los tiempos, en el tiempo de los discípulos, ¿no? Y quede bien marcado en la mente de ellos esos mandamientos. El mandamiento de Jesús tenía que estar marcado en la mente de los discípulos y en el corazón también, ¿no? Bien grabados los mandamientos de Jesús y así puedan ellos cumplir. Entonces, si nosotros normalmente repetimos que Jesús manda a que nosotros nos amemos los unos a los otros, porque ese es un mandamiento, debemos de entender que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Debemos de amarnos. Pero ese amor no es un amor cualquiera. Cuando hablamos de amarnos, está especificando de que no hay excepción de personas. Fíjense, aquí no hay excepción de personas. Ese mandamiento de amar es que lo debemos de hacer, que realmente debemos de hacerlo, debemos de cumplir. No hay que a mí me cae bien este y no me cae este de aquí. No, Jesús habla de amar a todos, de amarnos los unos a los otros, de respetarnos los unos a los otros. Y ese amor tiene que ver con una entrega hacia la otra persona. Entonces, lo primero que hace el autor, que es el apóstol Juan, quien escribe, ¿no? El Evangelio de San Juan, nos hace ver y entender que este mandamiento tenía que estar bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón para cumplir con todo lo que Jesús manda en su palabra. ¿Mm? Entonces, ahí lo encontramos. Sobre todo cuando dice que os améis los unos a los otros, ya que es una orden permanente activa. Este mandamiento es una orden permanente activa. No es como que hoy voy a amar y mañana ya no, sino es un mandamiento, es que una orden que es permanente, que es activa, que es constante, que es en todo momento, en cada segundo. Debemos de amar. Así que es una orden que da Jesús. Jesús nos ordena a amarnos los unos a los otros, constantemente. No es que ahorita y después me da cólera y después ya no lo quiero, no, o no lo amo a la persona. No, sino que ese amor inclusive nos lleva a perdonar también. ¿Mm? Eso es lo que hace Jesús al decirnos esto, en este caso el autor. Lo otro es, el amor es el fruto del Espíritu Santo. El amor no es un sentimiento, ojo, ¿eh? El amor no es un sentimiento como algunos piensan que es. El amor no es un sentimiento, es una decisión, es una acción. Yo decido amar. Jesús decidió amarnos a nosotros. Jesús no nos amó por sentimiento, porque le causó pena o lástima, no. Jesús decidió amar. Él decidió amarnos a nosotros y demostró con acciones, es decir, con su vida práctica de demostrarnos cómo nos ama. Esa misma acción que Jesús hizo, esa misma acción también hacían los discípulos de su tiempo de Jesús. Esa misma forma que los discípulos lo hacían, también Jesús nos transmite a nosotros porque la palabra de Dios no cambia. Entonces es una palabra activa que nos lleva a nosotros a poder decidir amar. No amamos porque queremos o porque simplemente sentimos un sentimiento por alguien o porque nos cae bien, como les estoy repitiendo, sino porque es una decisión de amar. Y esa decisión tiene que ver con una acción. O sea, nuestro amor tiene que ser demostrado, ¿sí? No tiene que ser un amor de hipocresía, ¿no? Sino un amor sincero, un amor
con acciones, como Jesús lo hizo. Es una decisión de amar y es una decisión de amar a la que Jesús nos enseñó, como vuelvo a repetir, con su entrega. Jesús nos demuestra con su entrega en la cruz, al entregar su vida por los que le aman y por toda la humanidad. Fíjense, este amor que Jesús llega a tener es porque justamente Él nos ama desde el principio. Ese amor que el Señor, nuestro Señor Jesús, decide es porque Él ha decidido morir por nosotros en la cruz. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a ayudar a tu hermano? ¿Estás dispuesto a amar a tu hermano? Si nosotros como discípulos de Jesús que somos y que vamos comprendiendo la palabra de Dios, tiene que llegar a esa forma de vida de madurez, de poder amar a nuestro hermano, de respetar a nuestro hermano, de defender a nuestro hermano. Pero por sobre todas las cosas debemos de honrar a nuestro Señor Jesús. Eso era lo que Jesús estaba hablando en este texto que todavía no hemos terminado, ¿no? Donde dice que os améis unos a otros. El amor es una decisión fundamental. Aquí no puede haber como que yo veo sus errores. Jesús nunca vio nuestros errores. Él sabía que éramos pecadores, él sabía que íbamos a fallar, pero aún así él decidió amarnos y dentro de ese amor hubo la acción de querer él ir a morir por nosotros en la cruz. Entonces nosotros también debemos de dar la vida por los demás. Por eso el título que hemos puesto hoy en el anuncio era: el que hace la voluntad de Dios, este es considerado amigo de Jesucristo. Fíjense cómo está escrito el título ahí que le he puesto. El que hace la voluntad de Dios, este es considerado amigo de Jesucristo. Dios decidió enviar a su Hijo. Ahí lo vamos a ver en todo caso, ¿no? El versículo 13 ahora, vamos a pasar al versículo 13, donde dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el grado más alto del amor. Muchas personas dirían, hoy en día nadie pone la vida, o nadie entrega su vida, o nadie pone su mano en el fuego por alguna persona. Jesús lo hizo. Y los discípulos lo hicieron en su tiempo. En el siglo II, en el siglo III, ellos morían por causa de Jesucristo, porque consideraban de que Jesús era su amigo, aquel amigo que los había librado, aquel amigo que los había salvado de la condenación, aquel amigo que los amó desde el principio y no los juzgó para nada, al contrario, los llamó para que sean parte de la vid. Jesús también hace lo mismo con nosotros y nosotros también debemos de hacer. Los discípulos de Jesús hicieron lo mismo, se entregaron totalmente. Entonces el texto dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el grado más alto del amor. Este amor que habla Jesús, nadie puede practicarlo. Ojo, dice, este amor que habla Jesús, nadie puede practicarlo si no ha conocido la verdad del amor de Dios. Solamente los que aman a Dios pueden practicar este tipo de amor. Solamente los que aman a Dios, solamente los que realmente honran a Dios, solamente los que obedecen la palabra de Dios pueden llegar a amar o pueden conocer este amor que es de Jesús. Hermano, ¿cómo es eso? Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida, en la sociedad, la gente siempre está haciendo daño, está causando males.
hay mucha corrupción, mucho robo, mucho asalto, mucha mentira, muchas estafas, muchas violaciones, porque ellos no conocen a Dios, porque ellos no conocen el amor de Dios, el verdadero amor de Dios. Por eso ellos no pueden amar a su prójimo, por eso ellos no pueden ver a su prójimo que le están causando un daño. Y es aquí justamente donde yo acabo de escribir, ahí en el Word y les comparto, dice, este amor que habla Jesús, nadie puede practicarlo si no ha conocido el verdadero amor de Dios. Todo aquel que conoce a Dios, todo aquel que realmente ama a Dios, puede hacer real o hacer realizar esta práctica de amor. Solamente aquellos que conocen el amor de Dios, solamente aquellos que conocen a Dios, solamente aquellos que obedecen la palabra de Dios, solo aquellos que practican la palabra de Dios y lo ponen por práctica, pueden demostrar ese tipo de amor. Pero el que no conoce a Cristo difícilmente puede realizar tal magnitud de la que hizo Dios al enviar a su Hijo Jesús, o de lo que hicieron los discípulos al entregar su vida por causa de Cristo, sin importar de que ellos podían morir en diferentes formas. Sabiendo de que, miren, sabiendo Dios cómo era el mundo, envió a su Hijo, sabiendo que lo iban a rechazar a su Hijo y que lo iban a condenar a muerte, aún así, aún así, aún así, el Hijo de Dios iba a poner su vida por todos los que han decidido estar unidos a Él. Jesús en sí quiso poner su vida por toda la humanidad. Es más, ha muerto por toda la humanidad, pero toda la humanidad no ha decidido seguir a Jesús. Entonces aquí es donde uno puede ver y considerar de que todos aquellos que siguieron a Jesús son aquellos que reconocen que Jesús puso su vida por ellos. Entonces ahí está, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora Jesús a sus discípulos los llama amigos. Jesús considera de que los discípulos, aquellos que siguen a Jesús, aquellos que están adheridos, unidos a la vid que es Jesús, son sus amigos. Miren la magnitud de lo que está hablando acerca de esto el apóstol Juan al escribir el Evangelio de San Juan. Que todos aquellos que aceptaron a Jesús, de poder unirse a la vid, de estar unidos, de estar adheridos a Jesús, no solamente obedecieron a Jesús, sino que anduvieron con Jesús y Jesús los consideró sus amigos. Esa palabra de amigos tiene que ver con que es una entrega. Ustedes tienen sus amigos y amigas, y sus amigas, aun cuando ustedes se equivocan o aun cuando ustedes quieran hacer algo indebido o cuando ustedes le piden un favor y ellas saben que no pueden hacerlo, hacen lo mayor posible por agradarles a ustedes. Y le dicen, ya está bien, yo lo voy a hacer. Ya, está bien, porque eres mi amiga, lo hago. Y no te piden a cambio nada, ustedes pueden experimentar eso. No le dicen, mira, yo lo hago, pero tú me pagas. No, al contrario, ellos simplemente dicen, ya está bien, ya por tu amistad, porque nos conocemos años, porque tú eres mi amiga, mi mejor amiga, porque hemos pasado muchas cosas juntos. Está bien, lo voy a hacer. Ya sea malo o bueno, los amigos siempre están unidos. Ahora nos trasladamos al tiempo de Jesús. Así también eran los discípulos con Jesús. Los discípulos llegaron a ser sus amigos de Jesús porque ellos se entregaban completamente
a lo que el Señor les mandaba hacer. Y ellos lo hacían no por obligación, sino porque consideraban de que Jesús era su mejor amigo. Y Jesús los considera por eso sus amigos, porque nunca querían fallarle a Jesús como amigo. Yo considero de que un amigo realmente nunca quiere fallarle a su mejor amigo. Al contrario, siempre quiere agradarle. Y eso es lo que hicieron los discípulos de Jesús. Siempre quisieron agradar a Jesús. Voy a dejarles esta pregunta para ustedes en general. Nosotros realmente, o en todo caso, ¿ustedes quieren ser amigos de Jesús? ¿Están dispuestos a ser amigos de Jesús? ¿Están dispuestos a entregar su vida por Jesús? ¿Están dispuestos a no fallar como amigos a Jesús? Porque Jesús sí está dispuesto a hacer todo lo posible por ustedes, porque Él los considera a ustedes sus amigos. Eso es lo que nos demanda Jesús, que no le fallemos como amigos. Entonces, aquí encontramos no solamente esta pequeña enseñanza, sino también las enseñanzas y prácticas que hacían los discípulos al considerar a Jesús como su amigo y obedecían esas enseñanzas. Jesús no solamente los llamó, sino que les dio algunas cosas que, les demandó algunas cosas que ellos tenían que hacer. Uno, el de amar su mandamiento. Mira, el amigo tenía que amar los mandamientos de Jesús. Ese es uno. Dos, de practicar lo que demanda Jesús. Los discípulos de Jesús tenían que practicar lo que demandaba Jesús en sus enseñanzas. Tres, de seguir a Jesús y estar unido con Él. Reconocer a Jesús como su Señor. El único Señor a quien tenían que obedecer. En ese sentido es que habla Juan, el de que los discípulos debían de seguir a Jesús y estar unidos con Él en todo. Y de que cada uno de los que estaban unidos en Cristo van a poner su vida por su hermano. Y digo por su hermano porque si alguno está enfermo, si alguno está alejado de Dios, porque si alguno está de repente pasando por un tiempo difícil, era ahí la unidad de los discípulos que se apoyaban unos a otros en sus tiempos en los cuales los discípulos estaban, hablando del siglo I, los discípulos eran perseguidos y sin embargo, mientras eran perseguidos, algunos hermanos le daban hospedaje en su casa y no solamente le daban hospedaje, sino que vendaban sus heridas, también sus cortes que tenían, porque otros perseguían a matarlo, le daban de comer, le vestían y luego le daban dinero para que ellos puedan irse a otro lugar y seguir predicando la palabra de Dios. Había una unidad total entre ellos. Esa unidad es la que yo quiero transmitirles a ustedes. Nosotros también somos discípulos de Jesús. Nosotros también somos amigos de Jesús. Nosotros también somos amigos entre nosotros. Debemos estar unidos en todo. Entre nosotros no puede haber diferencias. Debemos estar siempre juntos en todo momento. Así como Jesús estuvo unido con su Padre, también nosotros debemos estar unidos. Por otro lado, la necesidad de ayudar a nuestro hermano, a nuestros hermanos, era primordial para los discípulos de Jesús. Allí estaban las huérfanas, los viudos, las viudas, los enfermos, los paralíticos, los perseguidos. Ellos ayudaban a todo, en todas las necesidades, porque eran un pueblo muy unido.
Y eso es lo que Jesús nos quiere transmitir a nosotros también en esta clase, de que debemos estar como un pueblo muy unido, como una familia preocupados los unos a los otros. Vayamos al... ok, acá tengo aún más de esta parte. No solamente estaba en esa parte, sino también, como les digo, el de hospedar a sus hermanos que venían de lejos de haber predicado la palabra de Dios en otros lugares. Y el de interceder en oración por los hermanos también. El de cuidar a los enfermos, a las viudas, como les puse allí. Pero además de todo esto, es de poner su vida por los demás. Así como Cristo lo hizo por cada uno de ellos, al punto de entregar su vida en la cruz para que el que crea en Jesús pueda vivir confiado de que está cumpliendo con todas las cosas del Señor. Ahora vayamos al versículo 14, ¿sí? En el versículo 14 vamos a hacer otra observación. Y aquí haremos un poco de... Va a ser corto esta parte porque los últimos textos son los más importantes, el 15, el 16 y el 17. En el 14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. La amistad con Jesús se funda en la posición del Espíritu Santo. Miren, es importantísimo que uno acepte a Jesucristo en su corazón para que el Espíritu Santo more en el creyente y el Espíritu Santo pueda hacer su obra en el creyente para unir justamente al creyente con Jesús y con Dios. Porque Él es el que va a ser el que va a transmitir todo esto y va a dar frutos en la vida del creyente. ¿Mm? Entonces, en la posición del Espíritu Santo, que es su amor, un amor de comunidad, porque ahí va a haber una unión, una comunión entre el creyente y Jesús. No se puede ser amigo de Jesús si no es secundado el dinamismo del Espíritu Santo. No podemos ser amigos de Jesús si es que el Espíritu Santo no mora en nosotros, porque Él es el que nos va a guiar justamente. Él es el que va a hacer que nosotros podamos entender, comprender los mandamientos que Jesús dice en su palabra. Él nos hará conocer lo oculto de la palabra de Dios. Él nos va a enseñar. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Nos va a mostrar la verdad de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. ¿Mm? Además de ello, el Espíritu Santo va a hacer que nosotros podamos producir frutos. ¿Mm? Y esos frutos tienen que ver con el amor hacia Jesús. El Espíritu Santo nos va a llevar a que nosotros podamos obedecer los mandamientos de Jesús y aceptarlo como tal. El Espíritu Santo nos va a llevar también a poder tener un carácter de madurez. Solamente de esa forma nosotros podemos comprender y conocer las cosas del Señor. Ahora sí vamos a entrar al versículo 15 y nos quedan solamente 3 versículos, el 15, el 16 y el 17. Hoy también tenemos, haciendo un paréntesis, tenemos una pequeña votación por los 2 libros y espero que hoy podamos saber al final qué libro vamos a enseñar el otro mes, ¿sí? Pero bien, el versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Los discípulos no son siervos a sueldo de un señor, sino amigos que voluntariamente colaboran en la tarea. Fíjense, en esos tiempos
Se consideraba siervos a aquellas personas que trabajaban un jornal, es decir, se iban al campo, lo contrataban y trabajaban en el campo, y ellos, como trabajaban, recibían pues un denario, ¿no? Un denario era un dinero, un pago de un día. Hoy en día, si lo trasladamos, sería, no sé, 60 soles, 50 soles, 70 soles, un jornal justo, digamos, para poder cubrir la necesidad del día, es decir, para que puedan comer desayuno, almuerzo y cena. Ese era un jornal para nuestro tiempo, para su tiempo de ellos era un denario. Y se pagaba de esa manera porque uno entendía que los padres tenían varios hijos posiblemente y entonces tenían que cubrir las necesidades de su hogar. Pero estos que servían y iban al campo simplemente trabajaban por ganarse un denario. A diferencia de esto que Jesús pone aquí, es que los discípulos no van a ser siervos a sueldo, es decir, no van a recibir una pensión, un dinero o un denario, sino más bien como los discípulos ahora son amigos de Jesús, ellos van a trabajar gratuitamente a favor de Jesús. Ellos van a servir al Señor de una manera por amor a Jesús. No es por obligación. Por ejemplo, un caso. Yo les comparto a veces y les digo, chicos, compartan el anuncio en su WhatsApp. Nosotros lo debemos de hacer por amor al Señor. No porque yo les diga, es más, considero de aquí en el grupo que a veces yo lo mando y hay personas que ni siquiera necesitan que yo les diga, simplemente lo publican. Y qué bueno por ellos, pero también los comparto a ustedes ahora a que lo hagan realmente y se los digo públicamente, porque justamente esto es lo que nos demanda el Señor. Como amigos de Jesús debemos de extender el reino de Dios, debemos de anunciar la palabra de Dios a otros, que podamos invitar a otras personas, que podamos publicar el anuncio que nosotros ponemos, para que otros puedan alcanzar justamente la salvación y conocer justamente la palabra de Dios. A eso mismo es que los discípulos actuales no trabajan por un sueldo, sino más bien lo hacen voluntariamente porque son amigos de Jesús y colaboran justamente en la tarea. Entonces, eso era lo que Jesús transmitía a ellos y ellos cumplían con lo que Jesús les enseñaba. Si nosotros hacemos una observación en San Juan capítulo 12, versículo 26, dirá, si alguno me sirve, sígame. Aquí era la situación. Los amigos que realmente estaban dispuestos a seguir al Señor iban a servir y lo iban a seguir a Jesús, porque ellos estaban dispuestos a servir a Jesús a costa de nada, sin importar lo que iba a acontecer en su vida. Ellos querían servir y seguir a Jesús. Eso mismo es lo que Jesús nos habla a nosotros ahora. Así como los discípulos de Jesús siguieron justamente a Jesús, también nosotros debemos de servir y seguir a Jesús. Y dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, sea Dios o el Espíritu Santo en este caso. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, esto de que el Padre lo honrará era porque el Padre se iba a glorificar, se iba a gozar de que los discípulos de Jesús cumplieran justamente con lo encomendado por su Hijo. Entonces, ¿cómo es que el Padre se glorifica? Cuando los discípulos de Jesús cumplían con todas las cosas que Jesús les mandaba hacer. Y en nuestro caso, ¿cómo sería que Dios se glorificaría o se alegraría o se gozaría cuando nosotros cumplimos en vivir conforme a la palabra de Dios y el de poner en práctica las cosas, las enseñanzas de Jesús y el de poder extender el reino de Dios a otras personas?
Así es como Dios se alegra de nosotros. Es así como Dios ve que nosotros trabajamos en la obra del Señor. ¿Mm? En ese sentido, se les verá revelado, se les será revelado a los discípulos todo lo que va a acontecer y lo que va a hacer su Señor Jesús. Jesús informa a sus discípulos. Uno, en este caso, cuando dice, ya no os llamaré siervos, ¿no? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Uno, ponemos las verdades sobre Dios. O sea, Jesús va a transmitirle a los que antes los siervos no sabían lo que hacían su amo, simplemente obedecían a su amo en esos tiempos. Entonces ellos simplemente no sabían los planes de los amos, de su Señor en todo caso. Ahora Jesús dice, ya no los llamaré siervos, sino serán mis amigos, y a los amigos sí hay que contarle todo. Entonces Jesús dice, como ustedes son mis amigos, yo les voy a revelar las verdades sobre Dios, o sea, los planes de Dios. Dos, los eventos futuros, lo que va a acontecer. Jesús le va a transmitir a los discípulos esto, lo que va a suceder, lo que va a acontecer. No solamente con la humanidad, sino también lo que va a acontecer con Jesús. Porque Jesús también les comparte y les dice que Él también va a morir. Entonces, Él también les va a comunicar lo que va a suceder. 3, demuestra su poder para que los discípulos crean en fe y confianza. Jesús muestra su gloria, demuestra su poder delante de los discípulos para que ellos puedan creer en fe y a la vez puedan confiar en Él. Así es como Jesús se va mostrando y les va enseñando las cosas a sus amigos, que antes pudieron haber sido siervos, ¿no?, del mundo, pero ahora son sus amigos. Y Jesús les transmite y les revela todas estas cosas. En el 4, Jesús comparte con sus discípulos lo que había oído del Padre y consecuentemente ellos debían transmitir a los demás. Fíjense, todo lo que había aprendido Jesús del Padre, todo lo que él había visto de su Padre hacer, eso también lo transmite a los discípulos y los discípulos transmiten a otras personas acerca de lo que Jesús les está revelando, acerca de la salvación, acerca de la muerte de Jesús que va a morir en la cruz. Y por causa de esa muerte, muchos vendrán y creerán en Jesús. Entonces, los discípulos también transmiten esta noticia justamente a las personas que le seguían o los oían. Pero además de todo esto, está el libro de Mateo, capítulo 28, 20, ¿no? Y hacer discípulos. Entonces, Jesús también les demanda justamente eso, el hacer discípulos. Ahí está. Entonces, esa parte tenemos que entender. Jesús nos está revelando su palabra ahora. Jesús nos está diciendo qué debemos de hacer. Nosotros somos sus amigos. Debemos de aceptar la enseñanza de Jesús. Debemos de ponerlo en práctica las enseñanzas de Jesús. Debemos de anunciar el evangelio de Jesús a toda persona. Porque eso es lo que demanda Jesús. Jesús nos está enseñando y nos está mostrando, como lo hizo con sus discípulos, lo que nosotros también debemos de hacer. Me dicen que Anthony ya vino. Si Anthony estás ahí y nos puedes ayudar, estamos en el versículo 16. Ya estamos por terminar también, ¿sí? Entonces, estás por ahí, Anthony, y nos puedes ayudar con los versículos 16, sería genial. Y lo puedas poner ahí en la pantalla para que los chicos los puedan ver. El versículo 16 dice en este caso,
Ahí está. Gracias, Anthony. Eh, Ahí está, en el versículo 16, ¿sí? Ahí está el versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense aquí sí nos vamos a poder extender un poco más, porque dice, el amor de Jesucristo fue desde la eternidad, pues Él había decidido salvar al mundo. No me elegisteis vosotros a mí. Muchas personas consideran de que nosotros elegimos a Jesús para seguirlo, y ese es un error. No es así, realmente no es así como nosotros lo podemos ver. No es que nosotros elegimos a Jesús. Jesús dice en el texto mismo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos ha elegido. Y para eso vamos a ver un versículo que está en San Juan capítulo 3, versículo 17. Fíjense lo que habíamos leído este tema anteriormente, ya hace un par de meses atrás, habíamos leído. ¿Y qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios eligió al mundo. No es que el mundo haya elegido a Jesucristo, sino que Dios mismo ha decidido, ha elegido enviar a su Hijo al mundo para no condenar al mundo, sino para salvarlo de una inminente condenación. Entonces, eso de que muchas personas dicen, no, yo he elegido a Jesús, no. Jesús lo aclara aquí en San Juan, donde dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si puedes regresar al texto, Anthony, sería genial, al texto 16. Entonces dice allí, no me elegisteis. El Señor nos eligió desde el momento en que decidió mandar a su Hijo para salvar al mundo. Él había decidido, Él había escogido al mundo. Él nos escogió a nosotros para salvarnos. Aquí no es que yo elegí o yo elijo seguir a Jesús. Él nos llamó, Él nos eligió. Así es como, así es como nosotros debemos de comprender y entender el texto. Jesús personalmente, y es más importante todavía, ¿sabe por qué? Porque Jesús vino al mundo y él personalmente nos ha escogido. Ahí escoge a sus discípulos para los que quieren seguir a Jesús. Él los escoge, Él los llama. O sea, Jesús mismo viene a este mundo y nos elige a nosotros. Los que quieren seguir a Jesús, Él los elige, Él los escoge, Él los llama para seguirlo. Pero para que se cumpla esta palabra de seguir a Jesús, cuando Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, el hombre tiene que aceptar el llamado de Jesús. Fíjense. El hombre tiene que aceptar el llamado de Jesús. Solo así se puede entender que Jesús lo ha elegido. Cuando Jesús lo llama y el hombre acepta el llamado, entonces el hombre entiende que Jesús lo ha elegido, lo ha llamado. Pero ¿para qué lo llama Jesús? Para que cumpla la obra de Dios.
El propósito de todos nosotros es para cumplir con la obra de Dios, con los mandamientos de Dios, para establecer un reino, el reino de Dios, para demostrar que nosotros, los elegidos, los llamados, somos aquellos hombres, aquellas mujeres que están dispuestos a cambiar este mundo con la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Para eso nos ha elegido. Y para eso había elegido Jesús a sus discípulos. ¿Mm? Aunque el hombre es libre para decidir, sabe que no puede atribuir solo a su iniciativa. Su acercamiento a Jesús ha sido una respuesta al entender que Jesús le regala su gracia y su misericordia. Fíjense, cuando el hombre se acerca a Jesús, entiende de que Jesús le ha regalado su gracia y su misericordia al perdonar todos sus pecados y al salvarlo de la condenación, del castigo eterno. Por eso es que el hombre es agradecido con Dios. Por eso es que los discípulos eran agradecidos con Jesús y reconocían a Jesús como su Señor para servirle. Reconocían a Jesús como su amigo, aquel amigo que los había salvado y que les había regalado la gracia y la misericordia. Y por esa gratitud, ellos estaban dispuestos a amar la palabra de Dios y a entregar su vida por Jesucristo. Su vida por el evangelio que les alcanzó y los hizo libres. Ahí mismo vemos la otra parte del mismo versículo 16 que estamos leyendo, dice, y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Aquí vamos a ver 3 puntos importantes. Lo primero que observamos son 3. Presente, activo. O sea, quiere decir que esto que Jesús dice está todo el tiempo activo. 1, y os he puesto para que vayáis. O sea, 1, ir. Y llevéis fruto, producir fruto. 2, y vuestro fruto permanezca. 3, permanezcan los frutos. Esto último tiene que ver con tener el carácter de Cristo. El de permanecer o permanezcan los frutos tiene que ver con el carácter de Cristo. O sea, quiere decir que el creyente debe ser una persona que ha madurado en las cosas del Señor. Voy a volver a repetir los 3 puntos. 1, ir. Yo os he puesto para que vayáis. Ese vayáis significa ir. Llevéis fruto, producir fruto. 3, y vuestro fruto permanezca. Tiene que ver con permanezcan los frutos. Esto último tiene que ver con el carácter de Cristo. En ese sentido, vemos que los discípulos que habían sido elegidos por Jesús para una misión, fíjense, los discípulos de Jesús habían sido elegidos para una misión. Todos los que estamos aquí estamos elegidos para una misión. Aquí no es tanto la edad, sino la disposición y el deseo de servir a Jesús. Entonces hay una misión que Jesús les va a dar a sus discípulos. Una otra vez, ir a ser discípulos para que sean parte de la vid, o sea, para que se adhieran a Jesús, para que sean parte de Jesús y estén unidos con Jesús. Uno otra vez, que viene a ser ir a ser discípulos para que sean parte de la vid. 2, producir fruto, hacer todas las cosas que Jesús enseñó, haciendo buenas obras con todos. O sea, los discípulos comenzaron a demostrar, a producir frutos
enseñando y haciendo buenas obras con todas las personas. Así era como demostraban que Jesucristo vivía en ellos, en su corazón. Demostraban que Jesús era su Señor y ellos habían sido muy bien enseñados en estas doctrinas. 3. Permanecer, estar unidos para crecer en el carácter de Cristo. Ese carácter tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Fíjense, una persona madura, una persona que ya tiene el carácter de Dios o el carácter de Jesús, es una persona que va a hacer la voluntad de Dios. Mientras se rehúse a hacer la voluntad de Dios, quiere decir que todavía no ha madurado en las cosas del Señor. Todavía le cuesta madurar en el carácter de Jesucristo. Porque Jesucristo nunca se negó a hacer la voluntad de su Padre. Nunca, al contrario, obedeció en todo. Ese es el carácter de Cristo. Si uno quiere saber realmente si ha madurado en las cosas del Señor y tiene el carácter de Jesucristo, es aquel hombre que hace la voluntad de Dios en todo. Mientras no lo haga, todavía le cuesta madurar, le cuesta tener el carácter de Jesucristo. En ese contexto de aquella cultura, o sea, de esos tiempos, los discípulos no son jornaleros que cumplían con ser admitidos al trabajo, son colaboradores elegidos por Jesús, ¿no? Como ya les había explicado allí. Entonces todos trabajaban, todos honraban a Jesús, todos honraban el mandamiento, obedecían a Dios. El objetivo de su llamado en esta misión esta pertenece a la esencia del discípulo. Lo que Jesús hace es eliminar toda pretensión de comunidad cerrada, como pretendían hacer los judíos. Fíjense, los judíos hacían una comunidad cerrada. Solamente los que podían entrar a esa comunidad de los judíos, para poder entrar tenían que hacerse la circuncisión. Entonces así solamente podían ser pueblo de los judíos, o sea, parte del pueblo judío, ¿no? Así pensaban ellos. Hoy en día en las iglesias también pasa lo mismo, ¿ah? Hay círculos cerrados, entre grupos nomás. Entre grupos nomás piensan reunirse, las iglesias no están unidas, solamente es un círculo cerrado. Mi iglesia, mi gente, mis hermanos en Cristo, los que vienen. La otra iglesia no me importa mucho, ¿no? Como que hay un club cerrado, ¿no? Es una iglesia cerrada solamente para ellos nomás. Y eso mismo pasa a veces dentro de la iglesia, o sea, grupos nada más. Que hay grupos de jóvenes, grupo de esto, grupo del otro. Por lo menos aquí, esta clase, aquí no hay grupos cerrados. Aquí pueden entrar todos. Y por último, también como iglesia, les digo, nosotros no debemos de ser un club cerrado ni una iglesia que cierra, que esté cerrada solamente para una cantidad de personas. No. Jesús lo que hace justamente es que sus discípulos vayan y compartan la palabra en todo lugar, en todo sitio, a diferentes personas, porque las cosas del Señor no pueden solamente estar centradas en un grupo de personas. Al contrario, Jesús lo que quiere hacer es extender su reino por todo el mundo. Entonces nosotros como iglesia, nosotros como también estamos acá en el WhatsApp, ahora debemos de extender justamente el reino de Dios. No ser un club cerrado de 20, de 18, de 25. Siempre debemos de ser de 60, de 70, de 80, de 100 personas nuevas que puedan conocer de Cristo. Nosotros no somos pues, en este caso, un club cerrado, ¿no? O una comunidad cerrada, o una iglesia que está cerrada para solamente una cantidad de personas. No, nosotros somos una iglesia
que las puertas están abiertas para todos. Las clases que damos aquí es para todos, para adolescentes, para jóvenes, para personas de tercera edad, de cuarta edad. La clase es para todos, así que pueden ustedes invitar. Por eso es que Jesús al final rompe con todo esto y desecha justamente a los judíos, porque los judíos solamente pensaban en ellos. Entonces Jesús dice, no, todo aquel que viene a mí se va a adherir, se va a unir a la vid, que es Jesús, y todo el que viene a mí va a ser mi pueblo. Y ahí vinieron judíos, gentiles, paganos de todo lugar que creyeron en Jesús y fueron hechos hijos de Dios. Jesús ahí no hace excepción de personas. Y nosotros como iglesia también no debemos de hacer excepción de personas, porque todos necesitan ser salvos. La parte casi último del 16, que dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, tiene que ver con estas palabras cortas y que dice, les asegura que el amor del Padre sostendrá siempre su actuación, es decir, sus acciones para realizar su designio, ¿sí? Y para eso tienen que estar todos unidos. Ahí está en el versículo 15:7. Anthony, ¿me ayudas con el versículo 15:7? Para que esto suceda, para que esto acontezca, el de que nosotros podamos pedir al Padre, ¿no? Y Él se lo dé, tiene que ver justamente con el hacer la obra de Dios. Mira, la Biblia está escrita de una manera que nosotros debemos de cumplir. Todo el tiempo está hablando de cumplir con la obra de Dios. Entonces dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿Qué es lo que va a dar? Justamente la palabra, el de estar unidos. O sea, si nosotros en nuestro corazón decimos, yo quiero ir a mi cuadra y hablarle de la palabra de Dios, entonces Dios mismo, el Padre, les va a conceder eso. Señor, dame sabiduría para poder alcanzar a mi primo, a mi amigo, a mi amiga, a mi papá, a mi mamá. Entonces el Señor sabe lo que tú quieres hacer con su palabra, de poder alcanzar a otras personas, y el Señor te lo va a conceder en tu corazón. Porque es justamente lo que Jesús o Dios está pidiendo en nosotros. A los discípulos también les decía lo mismo. Ustedes le pueden pedir a mi Padre y Él se los va a dar, porque lo que ustedes van a hacer justamente es lo que mi Padre me mandó a hacer, diría Jesús, el de llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, como los discípulos querían también hacer la obra de Jesús, de acuerdo a lo que Él les enseñaba, entonces Jesús dice, mi Padre se los va a dar. Mi Padre les va a entregar el poder, la autoridad. Ustedes van a poder hacer señales, van a poder hacer milagros, para que la gente pueda creer que yo estoy con ustedes. Así dice el Señor. Entonces aquí tiene que ver con el permanecer. Si nosotros dice en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras, o sea, el de andar en las palabras, todo lo demás, cuando uno haga todas las palabras, toda la voluntad de Dios, todos los mandamientos, entonces todo lo que dice aquí, permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero todo tiene que ver con el hacer la voluntad de Dios. Fíjense, todo lo que tiene que ver es con la voluntad de Dios. Todo lo que tiene que ver es con la voluntad de Dios. Entonces, le podréis pedir a Dios y Él te lo va a conceder. Él te lo va a dar. ¿Qué debo de hacer, hermano? Mi hermano, mi hermana me hacen la vida de cuadritos, reniegan, me hacen renegar, pelean. En mi casa hay mucha pelea, hermano. En mi casa discuten. ¿Qué hago? Yo quiero buscar a Cristo, pero ellos no quieren.
Entonces aquí tiene que ver con eso. Voy a orar por mi familia, voy a orar por mi papá, voy a orar por mi mamá, porque quiero que alcancen a Cristo, porque quiero que vengan a los pies del Señor, porque quiero que mi hermano deje de tomar, voy a orar porque él pueda conocer a Jesucristo. Entonces, sabiendo Dios el corazón de aquel que está pidiendo esto, Dios se lo va a conceder, Dios se lo va a dar, porque quiere alcanzar la salvación de su hermano, de su hermana, de su papá, de su mamá, o de algún vecino, de algún amigo, de alguna amiga, de algún familiar. Para eso es que Jesús le entregó toda autoridad. Para eso es que Jesús le dice, ustedes pueden pedir todo esto. Y por último, el versículo 17. Anthony, ¿me ayudas ahí con el versículo 17 para terminar? Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandamiento otra vez. Jesús otra vez nos manda a que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Es un mandamiento, ¿no?, que no se puede negociar. Señor, mira, está bien, yo lo hago, pero déjame hacer estas cosas que me gustan hacer del mundo. No. Señor, yo lo hago, pero mira, otras cosas no puedo hacer. Señor, yo lo hago, pero no me pidas hacer otras cosas más. No, aquí Jesús dice, esto os mando. Es un mandamiento del Señor. Este mandamiento no se negocia. Los discípulos de Jesús lo tenían bien claro. Ellos tenían las cosas claras, totalmente claras. Sabían lo que tenían que hacer. Sabían que tenían que obedecer a Jesús. Sabían que Jesús era su amigo. Sabían que Jesús los amaba y ellos también querían corresponder ese mismo amor. Por eso es que ellos también terminan por cumplir todas estas cosas. Jesús dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, es un mandamiento que no se puede negociar, ni hacer acepción de personas. El amar es una decisión otra vez, como lo hizo Cristo por nosotros. Él no vio nuestros pecados. Lo que vio Jesús en nosotros fue que el hombre necesitaba ser libre de su maldad y de su pecado en el que el hombre vivía. Así también Jesús nos enseña a que nosotros amemos los unos a los otros y que ayudemos a nuestros hermanos a crecer en su madurez espiritual y en su carácter, pero también que veamos por todas las demás personas. Jesús es nuestro Señor. Jesús es tu Señor. Si Jesús es nuestro Señor, tenemos que tener en claro de que también nosotros debemos de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí sí se cumple el título que había puesto antes de comenzar en el anuncio. El que hace la voluntad de Dios, este es considerado amigo de Jesucristo. Una vez más, para terminar, el que hace la voluntad de Dios, este es considerado amigo de Jesucristo. Antes de poder terminar, les pido que puedan prender sus cámaras para que nuestro hermano Anthony pueda tomar una foto y después hacer una pequeña votación por los libros que ahí había puesto en el WhatsApp. ¿Sí? Entonces, chicos, prendan sus cámaras un ratito para poder orar y también que nuestro hermano Anthony pueda tomar una foto. Así que Claudia, Magdel, ¿no? Nuestra hermana Juana que nos acompaña, Saraí, Christopher, Brittany, que sí tienes cámara, Samuel, Idali, Ángelo, que también me han dicho que ya tienes cámara, así que bienvenido a prender tu cámara para podernos tomar una foto.
y poder luego elegir el libro. Lía, si estás ahí y puedes prender tu cámara, también sería genial, ¿sí? Lía es una hermana que la conozco, así que hoy es mi invitada, como también ha sido Madeleine, y Madeleine también trajo a Joel, que ahora participa con los chicos. Así que de antemano les voy diciendo que les estoy ganando en invitados, ¿ah? Ustedes tienen más amigos que yo creo y pueden traer más amigos también. ¿Mm? Entonces, si puedes Hermano, prender... los amigos que yo tengo no tienen conexión a internet. Habrá Tienen que hacer solamente recarga. habrá que hacerle una recarga, pues. Habrá que hacer un milagro allí para poder invitarlos. Y Dali, ¿estás ahí? Bien. Samuel, ¿me escuchas? Samuel. Samuel y Idali, creo que el Señor ya se los llevó ya. Nos hemos quedado, hermanos. Bien, vamos Anthony, ¿nos ayudas con una foto, por favor? Sí, hermano, miren al frente, por favor, y sonrían. Ok. Ya. Chicos, ahora sí, tengo ahí los libros. No lo apaguen su cámara si quieren, pero tengo ahí los libros que había puesto en el WhatsApp. Anthony, ¿tienes la hojita ahí de los que habían votado o no? ¿O lo hacemos de No, nuevo para hermano, ver cuántos? no, de verdad, no pude apuntar, no me alcanzó el tiempo para apuntar los que votaron la semana pasada, hermano. Ya. Chicos, antes de terminar, ahí hay unos libros que he puesto en el WhatsApp. Si ustedes pueden, en el WhatsApp, en todo caso, ahí están los libros justamente que vamos a enseñar el otro mes. Ya puede ser Primera de Corintios o puede ser, en este caso, el libro de Filipenses. Entonces, eh, vayamos a hacer esta pequeña votación así de rápido y vemos quiénes Hermano, pueden. perdón. El miércoles pasado en Corintios llevaba un punto de ventaja, si no me equivoco. Sí, yo sé que tenía un punto de ventaja, pero quería saber quiénes estaban más. Entonces, por ejemplo, Josué no estuvo el miércoles pasado porque se hizo la vaca. ¿Dónde se habrá ido? No, estaba en exámenes, estaba en exámenes. Josué, ahí en la pantalla acabas de ver que hay dos libros, una de Primera de Corintios y una de Filipenses. Yo sé que tú querías Timoteo, pero tú ya eres mi Timoteo, así que no te podemos. Más No adelante, puede más haber adelante, dos más, Timoteos. más adelante vamos a estudiar ese libro de Timoteo. Sí tengo libros de eso, por si acaso, no es que no tenga, sí tengo, pero eh, elige pues Josué cuál de los dos libros. Hasta ahorita va llevando ventaja Timoteo, perdón, Primera de Corintios. Bueno, hermano, si soy sincero, este, Tienes que me ser sincero, pues ¿cómo me vas a decir si soy sincero? iría sin directo, ¿no? Me iría por Filipenses. Filipenses, ya apúntalo ahí, Anthony. Pero si hay Filipenses. alguien más que Claro, faltan todavía. no había gente, Claro, faltan. Saraí y Esteban, ahí estaban. Saraí, ¿a qué libro vas a decidir? ¿Primera de Corintios o Filipenses? Yo diría, hermano, Primera de Corintios. Primera de Corintios. ¿Y tú, Esteban? Yo decidiría por el de Corintios. Uy, ya se va a Corintios primero. Lía, hoy que nos acompañas y espero que nos sigas acompañando todos los miércoles. Claro, siempre y cuando tú puedas. ¿Qué libro te gustaría el otro mes que se pueda enseñar?
Yo también voy por Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios, ok. Claudia, tú ya nos habías dicho, ¿cierto? Sí, hermano. Ya, perfecto. Madeleine, tú no estuviste el miércoles, así que tu voto es importante también aquí. ¿Qué libro te gustaría? ¿Primera de Corintios o Filipenses? Hermano, Primera de Corintios. Primera de Corintios, uy, ya está, ya creo que. Christopher, tú no has estado, ¿no? ¿Verdad? El miércoles que pasó, porque no tenías luz, creo, en casa, ¿verdad? Christopher. Brittany. Los dos no están, creo. A ver, me queda Samuel. Samuel, ¿me escuchas? Samuel. Mira, me queda solamente, porque ya habían escogido los demás, me queda solamente Samuel y Christopher y creo que Brittany. Son tres los que quedaban. Brittany, ¿me escuchas? Christopher, Samuel, si están allí. No hay nadie más. En todo caso, Primera de Corintios tendríamos que enseñar el otro mes. Idali, ¿me escuchas? Sí, hermano. Perfecto. Como te estaba llamando y no me escuchabas, entonces has sido premiada para despedirnos. Idali, un favor, ¿nos puedes ayudar en oración para despedir de esta clase de hoy? ¿Sí? Sí, hermano. Perfecto. Prendes tu cámara y oras por nosotros, por favor. No puedo prender mi cámara, pero Ya no podría hacerlo importa. así. Sí, claro, por supuesto. Invítanos a cerrar los ojos y por favor despídenos, que nos vaya bien, que esta semana que ya va a terminar, Dios nos guarde, que nos proteja, que pongamos en práctica las clases y que sobre todas las cosas estemos siempre unidos, ¿sí? Ora, Sí, por hermano. favor, por nosotros. Bueno, sí, cerramos los ojos. Señor Jesús, gracias por este día, por hacer que aprendamos tu palabra, Padre. Y gracias por cuidar siempre de nosotros. Gracias por hacer que esta reunión entre en los jóvenes y los jóvenes que no han entrado, Padre, bendícelos y protégelos para que la próxima semana que viene ellos puedan entrar. Cuídanos y protégenos y bendice a todos los que estamos aquí. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por su tiempo, por la dedicación. Dios me los bendiga. Gracias, Lía, por acompañarnos hoy. También igual Abigail, Josué, Magdel, Madeleine, la hermana Juana, Saraí, Esteban, Christopher, Brittany, Angelo y Samuel también que nos acompaña, la hermana Carmen. Anthony, gracias por este tiempo. Creo que había una persona ahí que estaba con el nombre de José Luis, también había alguien. No sé si es Coarhuahuilca, pero bueno, gracias por habernos acompañado también él. Y nada, Hermano, que Dios... fue mi invitado. Ah, mira, no te has quedado atrás, o sea, me estás siguiendo los pasos. Saben, hermanos, he estado haciendo competencia pues con Idali y a ver quién gana en traer más invitados. Así que también les pongo ese reto. A ver, hoy día no pudo entrar una invitada más, así que vamos 1-1, Idali, y a ver si ustedes también entran a ese reto, pues, a ver quién gana al final de este año trayendo más personas. Así que todos están invitados a este reto. Dios me los bendiga a cada uno y un abrazo, los quiero, los amo, los extraño. Espero verlos pronto. La iglesia también está pensando en abrir. Por cierto, el pastor ha dicho que los que quieren bautizarse, así que apúntense ahí. Vamos a tener clases para el bautizo en algún momento. Esperemos que sea este año. Así que, Idali, creo que estabas apuntada ahí. Tendrás que venir desde Chincha para acá. Y los que quieran bautizarse, ya será su momento para poder enseñarles esas clases. Los quiero de verdad un montón, son mi familia y Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Están en mis oraciones
y pido a Dios que ustedes puedan ser aquellos hombres que Dios los ha elegido y los ha llamado para justamente extender el reino de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y estamos despedidos. Dios lo bendiga. Gracias, bendiciones. Chao, hermano, Hasta luego. Armando. Chao, hermano. Chao, chao. Hermano, Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.